guztioi eta ongi etorri. Beste mai inguru berri bat hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Gaurkoan bagoaz Jezaltzara. Beraz, hartaragoaz. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria. Hoy nos vamos a acercar al Valle Salado de Salinas de Añana, uno de los grandes patrimonios históricos arquitectónicos que tiene el territorio alavés. Tres invitados para hablar de esta cuestión importante en el pasado, en el presente y en el futuro del territorio alavés, de Álava, de nuestra provincia. Estamos con Lorena López de la Calle, diputada de Cultura, Euskera y Deportes. De su departamento depende actualmente el Valle Salado, las Salinas de Añana. Lorena, Gabón, buenas noches. Gabón, bueno, estoy hoy. ¿Cuándo te acercas por primera vez? ¿Qué primer recuerdo tienes de las Salinas de Añana? Pues yo, como tengo la suerte de ser gasteiztarra y arabarra, pues desde muy pequeña. Mis aitas me llevaban y he tenido la suerte de conocerlas en actividades. Es más, tengo fotos de los años 70, con los salineros ahí trabajando. Y siempre me ha parecido un paisaje mágico. Por el color, por el reflejo de la luz, del agua. Cierto es que luego, cuando yo me marché y iba y venía, ¿no? Pues tuve que asistir con pena, como muchos de nosotros, ¿no? Al deterioro tan rápido de todo lo que era el valle. Por eso que ahora, desde este puesto en el que me encuentro en el momento, para mí ha sido muy, muy importante dar por fin impulso a la creación de esa fundación. Hasta el momento de la fundación, Salinas de Añana dependía de patrimonio, de mi departamento, pero ahora ya empieza a volar con sus propias alas, ¿verdad? Y ahora ya como fundación sí que me toca dirigirla por estar en la presidencia, pero contamos con un excelente gestor, con el ayuntamiento de Salinas de Añana, que también es el segundo patrono, ¿no? Y con una financiación muy importante que nos va a permitir ya pues salir, hay que decirlo así, del agujero negro en el que por toda una serie de circunstancias se había caído. Pero yo, como lo he conocido en pleno apogeo, pues sé que es un monumento singular, único, del que tenemos que estar todos orgullosos. Desde luego que muchos tenemos el recuerdo blanco de las Salinas y luego tenemos el presente que poco a poco va mejorando, pero que todavía sigue siendo gris el color predominante actualmente en las Salinas. Bueno, Mikel Landa, director gerente de Fundación Valle Salado de Añana. Mikel Landa, Gabón, buenas noches. Gabón, ustedes. Estamos hablando de los oyentes, ya los más finos ya lo habrán cogido. Plan director, fundación. ¿Esto es algo similar al funcionamiento de la Catedral Santa María? Ciertamente sí que tiene bastante adherencia de todo lo que se ha hecho en la Catedral Santa María, sobre todo de cómo ha sido el planteamiento a la hora de poner en marcha tanto el plan director como la propia fundación de la Catedral Santa María. Hay muchas similitudes, pero luego también hay muchas diferencias. Las similitudes básicamente, pues que el criterio desde el punto de vista de poner en marcha lo que es el plan director ha sido el mismo, la metodología es la misma, parte del equipo también es similar. El trabajo, lo exhaustivo del trabajo, la rigurosidad del trabajo también es. Luego hay toda una serie de circunstancias que son distintas, porque la Catedral Santa María se ha puesto en marcha para restaurar y poner al día una catedral. Nosotros estamos hablando de una salina de interior, una salina que es algo único, algo distinto, algo atípico, digamos, y que tiene una serie de circunstancias, entre otras cosas. Es una propiedad privada, ha sido una propiedad privada, ha tenido muchos propietarios y ha tenido un uso, en realidad se trataba de una fábrica de sal, un lugar donde se producía sal. Y que dio de comer a decenas y decenas de salineros. Solo falta ver la de bares que había en Salinas de Añana para saber que de allí vivían un montón de familias y un montón de habitantes de Salinas. Así es, y durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de que se conozcan 1200 años de producción continua y de ser un pueblo rico en lo que era Álava. Sí, porque yo la referencia que hacía era al siglo XX, la de los bares y la cantidad de ambiente que tenía Salinas.
Miquel se ha ido mucho más allá con 1200 años, que por lo menos es los que tiene las salinas, el Valle Salado de Añana. Bueno, Miquel, ¿quién es Alberto Plata? Alberto Plata, bueno, si me dejas presentarle, es arqueólogo, está en la universidad, dentro de lo que es la cátedra de arqueología de la Universidad del País Vasco, y ha sido una parte muy importante en el desarrollo del plan director que se desarrolló entre el año 2000 y 2004, y él posteriormente hizo la tesis doctoral en el Valle Salado. Por lo tanto, quizás es la persona que más sabe de historia, más sabe de arqueología del Valle Salado, y probablemente de otras salinas también. Alberto Plata, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Salinas de Añana es un núcleo de población anterior a la vieja aldea de Gasteiz. Salinas de Añana, en realidad hay que entender que Salinas de Añana no existió como tal hasta siglo XII, echándonos un poco para atrás. Antes lo que era un conjunto de aldeas que estaban allí desde la tarde antigüedad, estamos hablando más de 1200 años, y ese conjunto de aldeas, debido a una serie de circunstancias, como fue la concesión de un fuero real, el primer fuero real de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ese fuero ocasionó que se creara la villa de Salinas de Añana. ¿Primera villa? Es la primera villa fundada en el País Vasco, por un poder real. Por anterior por supuesto, anterior a Vitoria y anterior a San Sebastián, Bilbao, anterior a cualquiera. Hay que tener en cuenta que antes, aunque ya hemos perdido un poco cuál es el valor de la sal, hasta hace apenas 60-70 años la sal era imprescindible para todo. De hecho, se llamaba el oro blanco. Salinas, que es una villa medieval, por lo tanto. Es una villa medieval, pero el origen de poblamiento en Salinas es muchísimo anterior. Ya desde el siglo VIII está documentada, ahí había 6 aldeitas que estaban rodeando ese valle, y entre esas 6 aldeitas juntas producían la sal. Primer documento en el que se ve que allí había sal, un valle salado, salineros. Pues el primer documento por escrito es del año 822. Hay un abad, Abito, en el monasterio de San Román de Tobillas, que dona ya una serie de eras de sal al propio monasterio. ¿Cuántas salinas, cuántas eras ha tenido el Valle Salado? Pues el máximo esplendor es a mediados de los años 60 del siglo XX, que llegó a alcanzar casi 5.500 eras, 5.600 más o menos. El máximo esplendor, por lo tanto, por encima de cualquier otro siglo, de la cantidad de siglos que ya tienen esas salinas, el momento de máximo esplendor lo hemos podido conocer. Eso es. Década de los 60. Sí, años 60. Esas fotos que antes decía Lorena, seguramente son cuando las salinas era el mayor tamaño que ha tenido en ese momento. Hay que tener en cuenta que las salinas funcionan por gravedad, o sea, sale agua de un manantial que está en la parte alta y funciona por gravedad, con lo cual tampoco se pueden extender las salinas por donde se quiera, sino que siempre tiene que ser del manantial hacia abajo, lógicamente. Bueno, ¿qué pasó en la década de los 70, de los 80, para que algo que desde los romanos tuvo tal importancia, pues en 1970, 1980 perdió? ¿Qué pasó? Pues muy fácil, es la ley de la competitividad. Llegó un momento en que en los años 60 era más barato producir sal en Torrevieja y traer las salinas que producir las salinas. Las salinas costeras, las minas, la introducción, la renovación de los transportes, eso hacía que la sal de sitios que tienen la capacidad de producción es ilimitada sea muchísimo más barato. ¿Hay tan pocas salinas de interior, como decía antes Miquel? ¿Salinas que no estén en la costa? Pues parecidas a Salinas, Salinas es distinta por su propia arquitectura, pero en realidad Salinas de interior es cerca del centenar, no habrá muchas más. ¿Y todas han tenido más o menos en su historia reciente pues el mismo caminar que ha tenido el Valle Salado? Todas de los años 60, todas sin excepción, acabaron en la ruina o siendo explotaciones familiares de muy pequeño tamaño. ¿Y hay alguna experiencia en algún lugar de recuperación para el patrimonio del lugar? Sí, hay varias, quizás en el Estado español no hay tantas porque se han venido abajo, y sí que hay alguna salina en Yerri de la Sal, en algún sitio donde quieren no lo han hecho todavía, pero sí quieren poner en marcha lo que es la recuperación. ¿Y dónde has dicho? Yerri de la Sal, en Cataluña. Pero son otro tipo de salinas. Lo que es la producción no es muy distinta a la nuestra, pero lo que es el aspecto sí es muy distinto. La arquitectura, el paisaje es muy distinto a lo nuestro. Sí conocemos lugares donde han recuperado salinas en otros sitios, por ejemplo en Guérande, en Francia, en el sur de Bretaña. Son unas salinas marinas pero tradicionales. La producción de sal es relativamente similar a la nuestra. Son salinas que hace 30-40 años, por estar donde están ubicadas en un paisaje maravilloso en la costa, pues tenían su
sus problemas con bueno, pues proyectos inmobiliarios que querían arrasar aquello, y le dieron la vuelta, las empezaron a recuperar, y ahora mismo Guérande en Francia es la sal de referencia. Son las salinas de referencia, pero bueno, conocemos otras en otros sitios también. Gachaga, Salinas de Lenis en Guipúzcoa, tiene un museo de la sal. Sí. Pero allí la elaboración es totalmente diferente, el proceso de la sal en Gachaga. Ahí el proceso de elaboración es más parecido al que se utiliza en los países nórdicos, en los países donde no hay tanto sol como aquí, ¿no? Se trata de edificios donde en el interior tiene una serie de recipientes donde calientan carbón, calientan leña, calientan lo que sea para producir una evaporación forzada. No son eras por evaporación solar como. Me imagino que la producción también es mucho menor. Puede llegar a ser muy grande, pero la imagen es radicalmente distinta. Uh-huh. Bueno, así que 6.000 salinas en el momento álgido. 6.000 eras, sí. 6.000 eras, eso es, 6.000 eras. Y en el peor momento, ¿cuántas quedaban en pie? No sabría decir cuál es el peor momento, pero seguro que es algún punto dentro de estos últimos 10 años, digamos que poquitas, del orden de 100, 150, puede haber sido el momento mínimo. ¿Y el objetivo del plan director es recuperar cuántas, o no hay un objetivo de número? Bueno, sí hay un objetivo. El objetivo genérico es recuperarlas todas. Hay un plan para recuperarlas todas y poner en producción una buena parte de ellas. Uh-huh. Ahora voy con la política. ¿Por qué nos tenemos que creer que esta vez sí? Porque no sé la primera vez que escuchó este periodista hablar de la recuperación de las salinas, pero ya han pasado bastantes años, se trabaja en el proyecto, pero mientras escuchábamos muchos planes de cara al futuro de Salinas de Añana, nosotros íbamos ahí a Salinas y sí, veíamos pues alguna era arreglada, luego poco a poco se cercó, se hizo pues un lugar para que entraran las visitas, pero porque esta vez sí que va a ser un plan, digamos, consolidado, con un capital de dinero importante y que nos va a dar, por lo menos en parte, la imagen blanca que tenemos de la niñez, de esas salinas. Pues sí, todo lleva su tiempo y en el mundo de la política también. Y cierto es que los que no son de aquí, algunos nos decían, qué barbaridad, esos son unos palafitos, ¿sabes? Esas construcciones que se vienen abajo, bueno, aquí una excavadora y un hotelazo y ya está. Uh-huh. Pues no, por fin hemos conseguido. Y gente también sí, de Álava incluso, claro, ¿no? Aquí, pero vamos a ver, y aquí, y si además es estructura en madera y entonces esto se deteriora y el dinero que puede suponer. Bueno, yo creo que los tiempos han cambiado también, la concepción misma de lo que es un buen proyecto de desarrollo local, pero con desarrollo aparte del económico, pues cultural, protección del medio ambiente, etcétera. Yo creo que el hecho de que ahora ya se vean los proyectos desde su globalidad, eso ha ayudado. Segundo, el haber podido superar la barrera aquella del fraccionamiento de la propiedad, al haberse cedido las eras a una fundación, la fundación va a funcionar como elemento aglutinador. Y eso nos va a permitir, pues, para empezar, salir afuera y buscar fondos. Los fondos también nos han llegado. Dentro de poco firmamos un convenio muy importante la semana que viene que garantiza una parte importante de la financiación para los próximos 3 años. ¿Por qué? Pues porque desde las diferentes instituciones son distintos los departamentos que están interesados. No solo está interesado Cultura, sino que está interesado también medio ambiente. Hay que saber que para medio ambiente la protección de las cabeceras de los manantiales, es donde nace la sal, es muy importante, pero es muy importante también porque hay una fauna y una flora típica de ese lugar que no se da en ningún otro sitio. ¿Y con quién firmáis, Lorena, ese convenio? No, hay que dejar un poco de intriga, ¿no? Porque es que, claro, pero ya enseguida, vosotros enseguida vais a ver, no. No. Sí se puede decir. Sí se puede decir porque nos hemos confundido en el tiempo. Parece que estamos aquí en el túnel del tiempo, pero sí, efectivamente, firmamos ya con el Gobierno vasco, con el Departamento de Medio Ambiente, esa ayuda de 900.000 euros durante los próximos 3 años. Como te digo, ¿no? Medio ambiente está interesado también todo lo que es, o el proyecto es bonito porque tiene también sus facetas de arqueología, de recuperación del patrimonio y de patrimonio no solo de las salinas en sí, sino también de esas huellas de la época del Mioceno, de los dinosaurios que tenemos al lado, a unos 700 metros, que es otra de las joyas que podría ser también patrimonio incluso merecedor de la protección o del el reconocimiento de la UNESCO.
Fondos europeos, me planteo, ¿no? Claro que sí. Sí, fondos europeos, sí. Es un proyecto grande por todas sus vertientes. Intervienen, como en la Catedral Santa María, muchas disciplinas, y entonces pues es bonito, ¿no? Ver que a partir de ahí se puede generar una red turística, pero una red también que deje un pozo en el que se pueda enseñar lo que es nuestra cultura, y si a eso le añadimos la vertiente comercial, pues hace que sea una fundación única, porque hay muchas fundaciones con un espíritu filantrópico, pero no tanto comercial. Quizás de las comerciales es de las pocas, yo creo, no sé, Miquel, ¿verdad? Pero nosotros el objetivo sería poco a poco ir avanzando en una aportación de ingresos a través de la comercialización y venta de la sal. Lorena, ¿sabes cómo es esto de la política? Que el político está hoy, pero mañana igual no. Miquel, en ese sentido, puede tener más garantizado que va a seguir, ¿no?, trabajando en el campo de las salinas. También esta referencia que hago no solo es al futuro, sino también al pasado. Miquel ya estaba anteriormente a Lorena, pero bueno, desde vuestro punto de vista, no solo de político, técnico o profesional, sino también dándole una visión general, ¿qué creéis que ha pasado en Salinas? ¿Los políticos han convencido a los salineros, a los habitantes de Salinas, de que aquello no se podía tirar? ¿O han sido los salineros los que, algunos tozudos ellos, han convencido a los políticos que aquello no se podía dejar caer? Yo creo que han pasado las dos cosas. Sí. Ha sido una conjunción. No es que alguien sea el culpable o el responsable o de haber llevado. El mérito es de todos. Yo creo que se tenía que haber dado toda una serie de cosas. Tenía que haber pasado estos 10 años que han pasado con un trabajo muy importante por parte de los salineros con el tema de la sal, con el tema de la propiedad, ellos han hecho un trabajo importante. Hemos sido a la veces lentos porque tenemos un poco fama de que nos falta a veces iniciativa, de no tirarnos antes, ¿no? Hay que creer en los proyectos, y ellos habían conocido una situación y igual pensaban, pues bueno, ¿no? ¿Qué es lo que podía aportar una fundación? También es cierto que es un trabajo largo, es un trabajo arduo, es un trabajo muy minucioso, muy meticuloso, complejo. También hay que decir que cuando se hizo el plan director, pues costó al principio, incluso a los propios redactores del plan director, darse cuenta de la magnitud de lo que podía llegar a ser aquello. Yo creo que a todos nos ha costado un poquito, pero es que el trabajo era un gran trabajo. Qué duda cabe que lo que había que superar era ese recelo de las salinas o el resto, ¿no? Yo creo que los salineros hoy por hoy ya se sienten partícipes de ese proyecto, y de hecho una fundación solo podía girar en torno a ellos, jamás se hubiese podido hacer a sus espaldas, eso está clarísimo. De todas formas, yo creo que tampoco, que aunque parezca que la cosa valente y vamos tarde, no es tal cual. Salinas de Añana sigue siendo pionera en la restauración de salinas en toda España, o sea, no hay nada parecido. Y eso, el gran cambio es darnos cuenta de que era una fábrica de sal, y es que la gente se dé cuenta de que ahora no ni siquiera es un monumento arqueológico, es un paisaje cultural que es absolutamente impresionante. Y el gran cambio es la cambio de mentalidad, y hasta que no se produce ese cambio de mentalidad no se puede hacer absolutamente nada. El gran paso fue ese plan director, pero tampoco se podían acelerar las cosas hasta que ese plan director estudie las salinas, diga cómo se van a restaurar y cómo se van a poder mantener en el futuro. Una vez que pasa todo eso, ya es el siguiente. Así que costó arrancar, pero a veces para arrancar se necesita tiempo, según lo que nos decíais, pero ahora entonces vamos a empezar a coger velocidad, en el sentido de que vamos a ver que allí se mueve algo. De eso se trata. Ahora mismo hay una fundación, ahora mismo hay unos recursos, hay unos medios económicos también, hay un recurso de recursos personales, de tal forma que lo que la fundación tiene que hacer ahora es poner en marcha todo eso, organizar todo eso para que se empiece a notar relativamente pronto que estamos en una fase distinta, que estamos ya en lo que es la fase de restauración, de puesta en marcha de un poco todas las actividades que hay que desarrollar en el valle, y que la gente que vaya allí lo vaya notando poquito a poco. El que quiera, de hecho, puede ir mañana al BEC, porque mañana en el BEC estamos con el stand, ya llevamos unos días, y ahí es donde estamos enseñando pues la sal que se va a poder obtener, ¿no? La flor de sal, la cosecha de este año. Este año, en el año 2009, en verano, se ha hecho una cosecha pequeñita, pero bueno, es una primera cosecha, digamos, desde la fundación, con el objeto de que sean los cocineros una cosecha tan pequeña que en principio no va a salir al mercado. Pero ¿cuántos kilos? Pues podemos hablar de unos 3.000 kilos más o menos de sal, pero de flor de sal, que se ha hecho esta vez como producto diferenciado por primera vez en Salinas. Pues podríamos estar hablando de unos 50 kilos, muy poquito. La flor de sal, que es la flor de sal, es lo más de lo más,
es la cristalización de la sal en la superficie de la salmuera. Son unos cristales en forma de escama que antes de que caigan al fondo se recogen y se retiran. Eso con lo de, muy con lo de las salinas de la costa poco tiene que ver, ¿no? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Muy apreciados por nuestros cocineros, que son los que van a estar mañana en el BEC. Bueno, a ver, hace un tiempo que no me he pasado por Salinas y entonces creo que me he perdido capítulos importantes. Así que os sitúo más o menos en qué momento visité Salinas y a partir de ahí, ahora qué podemos ver aparte de lo que yo vi. Bueno, vi un edificio provisional de entrada a las Salinas para hacer la visita. La atención, por cierto, fue espectacular. Además me dijeron que eran salineras las que me estaban atendiendo o tenían relación con algún familiar, su madre que era de Salinas, pero gente del lugar. Nos realizaron la visita. La visita fue agradable, bonita, de aprender muchísimo. Yo iba, como suele ser habitual en los últimos años, con niños, se lo pasaron en grande. Y luego recuerdo pues que nos enseñaron en ese recorrido pues la historia, te la cuentan, veías también cómo se hacía la sal, pero por ejemplo no pasé por ese lugar donde se ha podido meter las piernas. Así que me he perdido capítulos de los últimos 2 años por lo menos. Te has perdido alguno y uno de ellos lo acabas de mencionar, es el que llamamos el pediluvio. Es son unas cuantas eras que se han restaurado cuyo objetivo es que la gente que va a visitar el valle, incluso la gente del pueblo sin necesidad de visitar el valle, puedan meter los pies en salmuera, puedan estar sentados, puedan estar paseando, puedan estar hablando. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo para la piel, es bueno para la salud. Y es muy agradable. Porque la piscina de Salinas Doñana antes era de sal, ¿no? Luego no sé si la han vuelto a recuperar. Sí, pero no a estos niveles de concentración. Estamos hablando que es la salmuera tal cual sale del manantial. O sea, en un nivel prácticamente de saturación, lo que quiere decir es que está prácticamente a punto de cristalizar. Y aparte de eso, que en los últimos 2 años, ¿qué nuevas instalaciones o qué nuevos? Se terminó el edificio del Torco, el que es ahora mismo acceso, el centro de atención al público, donde está en la parte baja de la iglesia. Está en la parte alta. En la parte alta. En la parte alta del valle, donde uno llega desde Vitoria, nada más llegar, lo primero que se encuentra es un edificio con una forma un poquito peculiar, en forma de huevos, como un barco invertido de madera. Y ahí es donde están las guías y donde a uno se le atiende a la entrada y a la salida. El edificio provisional que yo vi ya no existe. Ya no existe. El Torco. Tenemos este otro, sí. Y donde tú viste el edificio provisional es donde colocaremos dentro de poquito tiempo lo que va a ser el centro de envasado de sal. El envasado es el único proceso que lleva la sal. La sal se cosecha en las eras directamente y a partir de ahí lo único que se hace es envasar. Y lo vamos a envasar en el valle de tal manera que las visitas puedan ver también el envasado. Así que la sal no va a salir como antaño, que incluso se sacaba a las calles de la villa o que se tenía que trasladar, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy en día lo que hay que hacer es organizarlo. El proceso es el mismo, el proceso de producción es el mismo, es el que se hacía hace 1000 años y el que se hacía hace 300 años. La diferencia es que ahora mismo vamos a hacer flor de sal como producto diferenciado y a partir de ahí intentaremos, en la medida de lo posible, ir mejorando los procesos, pero siempre haciendo sal tradicional. Porque los salineros, ¿dónde tenían los almacenes? ¿En la villa o en las propias salinas? Había una serie de almacenes provisionales en las propias salinas, que esos los seguiremos manteniendo, los seguiremos restaurando y los seguiremos recuperando, por lo tanto ese proceso va a ser exactamente el mismo. Luego lo que va a haber es una serie de almacenes, algunos ahora mismo hay previsto uno solo, pero probablemente haga falta más en el futuro y serán edificios restaurados o serán ubicaciones nuevas. ¿Dentro de la villa? Dentro de la villa, en el límite de la villa con el valle. O sea, la carretera. Exactamente. ¿Está planteado una circunvalación para Salinas en un futuro, aunque no dependa del departamento? No depende de mi departamento, pero hemos hablado con el departamento de transporte. La pasa por la frontera del pueblo con la Salina. Que nosotros quisiéramos convertir esa carretera en el Boulevard de la Sal, ¿no? Para poder ya llegar tranquilamente y andar. El proyecto lo dejaremos hecho. Yo lo tengo hablado con Luis Arrabeitia y el proyecto desde luego de circunvalación quedará preparado. Eso sería una maravilla, porque es uno de los problemas que tienen las salinas, que es que la carretera pasa por ahí y uno no puede andar tranquilamente con niños o de paseo, ¿no? Físicamente incluso era importante y será importante salvar esa barrera, porque siempre se había separado las salinas del pueblo y el pueblo y las salinas, y yo creo que el proyecto de fundación y el proyecto de recuperación de las salinas forma un todo, y esa barrera física de la carretera, desde luego, cuando se salve, ayudará también a ir cohesionando mucho más todo el proyecto. Será
carretera secundaria, pero tiene tránsito, claro. Camino de Valdegodía. Tiene bastante tránsito, todos los días pasa mucha gente por ahí, pero ahora mismo el problema es que pasa por la mitad entre el casco urbano y es una barrera de separación, lo que en el futuro será en realidad un nexo de unión entre el pueblo y el propio valle. Bueno. Es otra de las, pero si tiene tráfico es buena señal, ¿no? Porque vendrá más gente a conocer el proyecto y sobre todo que va a servir para redinamizar toda esa parte de nuestro territorio a la vez que se había quedado un poco más atrasado, hay que decirlo así. Pero tienen una capacidad impresionante. Si pensamos en esa nueva visión de concebir el tiempo libre y la cultura, incluso nuestro patrimonio, etcétera, pues si pensamos que tenemos Velella, después vienen las Salinas, pero puedes ir a Valderejo, o sea que puedes pasar de verdad un fin de semana, que ahora es lo que quizás se abrevian las vacaciones, pero se hacen más intensas y más a menudo, pues bueno, un fin de semana fantástico recorriendo toda Añana. Aprovecho, Lorena, para, ya que no era el tema, no era el tema, pero estábamos, viene de paso. No, y aprovecho además otra cosa, porque sí, aquí, entre Salinas y Valderejo, sí, aquí hay que someterse a las preguntas del periodista. Entonces el periodista pregunta lo que quiere y el interesado responde lo que le da la gana. o lo que puede. O lo que puede. Bueno, entre Salinas y Valderejo está la Torre de los Barona. Es de propiedad... La Torre de los Barona, sí, es propiedad... Nosotros tenemos un convenio con la familia, es propiedad privada, y bueno, allí siguen ellos y son dos hermanos muy simpáticos que enseñan su casa. Sí, sí. Otro atractivo turístico de la zona. Bueno, Alberto, por introducir otra cuestión, a los salineros, a los de Gachaga, ¿qué se les ha dicho? ¿Esto va a estar basado en un futuro en el turismo o esto va a estar basado en la producción de sal? Pues la verdad es que tiene que ser una mezcla de las dos. ¿Mezcla de las dos? Sí, pero sin duda. Una cosa sin la otra no pueden funcionar. De hecho, y aparte, igual no lo hemos dicho, pero a la hora de restaurar las salinas, también ese cambio de mentalidad que hablaba antes es que precisamente no se puede recuperar eso como una fábrica de sal. La sal sí que será importante en el valle, pero no es el único factor que tiene que ayudar a que las salinas se renueven. Tiene que ser precisamente eso, el renovar de ese pueblo tiene que ir acompañando al propio valle, vamos. Ambas cosas. Sí, sí, sin duda, porque además, como decía Miquel, ¿no? Va a ser ese lugar de envasado acristalado, con lo cual estará abierto por producción y comercialización de sal, pero abierto también a todo lo que son los paseos, que dicho sea de paso, vamos a mejorar ya enseguida en el primer semestre del 2010 la accesibilidad para que personas con más dificultades puedan por lo menos llegar hasta la mitad del valle. Pues bueno, poder ver también todo lo que es la protección de la naturaleza y bueno, ver cómo se rehabilitan las eras en sí, cómo funciona todo, ya te digo, luego esa apertura hacia las ciencias naturales a través de las cenitas, etcétera. O sea, es un proyecto global que creo que de verdad que merecerá la pena. Incluso dentro del valle hay, en realidad la fundación ahora mismo tiene dos, como se podría decir, dos marcas, ¿no? Una marca es el propio Valle Salado y la otra marca es la sal de Añana. De tal manera que en el futuro, según vayamos restaurando esas eras se van a poner en funcionamiento para hacer sal, y según se vayan restaurando se van a abrir también para que la gente pueda verlas, de tal manera que la visita, y está organizado, el plan director organizó todo lo que es la restauración del valle, pensando en que las visitas puedan disfrutar de todo lo que se vaya restaurando, incluso de la sal que se va haciendo, de tal forma de que el salinero, el visitante, el restaurador van a estar todos allí en el mismo sitio, van a compartir una zona y van a compartir va a compartir uno lo que está haciendo el otro. Bueno, y luego el anfiteatro que también tenemos, que habrá que está comenzado, que se ha hecho alguna actividad cultural en él, y los la idea propios salineros no tienen un espectáculo de luz, sonido. Sí, lo han hecho, la fundación, lo han hecho en el pasado. En el pasado no había fundación, lo hacían ellos directamente. En el futuro lo suyo es que lo organice la fundación, pero que participen los salineros. Porque la acústica también es especial. Es que... ¿Y el anfiteatro dónde va? Bueno, está en el límite del valle con el pueblo. Cerca del pediluvio, ¿no? Sí. De hecho el pediluvio está prácticamente entre lo que es el graderío y el escenario. Aprovechando, digamos, la altura entre el valle y la carretera. Aprovechando la forma que tiene el valle, aprovechando las concavidades o incluso las estructuras de madera, todas esas eras como si fuera un escenario natural, como si alguien lo hubiera hecho precisamente para ello.
Y luego es una forma también de recuperar la cultura y de saber transmitir la cultura de nuestro país, ¿no? A los que vengan. De hecho, tenemos la suerte de tener al lado los albergues de la Diputación, como el de Espejo, donde últimamente hemos tenido, por ejemplo, un barnetegui con niños. Tendremos trabajos, talleres. El caso es eso, ir atrayendo a los pequeños nos traen a sus aitas, y todo ello para difundir no solo lo que es la sal, producción de sal, sino nuestro país también. Y el euskera también, que tanto lo necesita y lo pide Añana también. No hace tanto que en Fitur una de las grandes imágenes que se utilizaron fue la del Valle Salado, pero blanco, claro, aquello, el fotomontaje lo arregla todo. Era en época del Partido Popular, o sea que no ha pasado tanto tiempo, 10 años a lo sumo. Carlos Amaniego era el responsable de turismo por aquel entonces, y recuerdo que estuvimos comentando, y lo comentamos aquí en la radio, cómo se había utilizado un fotomontaje para algo que no era real, pero que claro, aquello blanco, pues precioso, muy bonito. No sé si hay que convencer a alguien respecto a que esto puede ser un valor turístico de cara al futuro. Bueno, evidentemente tiene un valor turístico importante. De hecho, ya hay visitantes extranjeros que vienen desde muy lejos a ver las salinas. Yo sí que puedo decir, y comentario de un salinero, en este caso danés, que nos decía en una conferencia entre salineros, una conferencia internacional, salinas, cualquier salina en el mundo es un paisaje especial, pero como las de Añana no hay otras. Y eso lo decía un extranjero. Por tanto, tiene fuerza, es un paisaje único. Y respecto a producción de sal, ¿cómo conseguir que sea rentable la producción de sal para un producto que pues sea ya no tiene el valor que tenía antaño? Quiero decir, puede sucederle algo similar a lo que le está pasando a la patata en los últimos años. Sí, que aunque la Elena dice que no, me imagino que aquí la apuesta es la calidad. La calidad, clarísima. Sí que es cierto que ha habido una serie de cambios que los ha comentado antes Alberto con respecto a la sal, el tema del transporte, el tema de la producción, que han hecho que no sea competitiva la sal en una salina tradicional con respecto a una salina industrial, pero también es cierto que ese no es nuestro público, ese no es nuestro competidor es otro. Nuestro competidor es alguna otra salina del mundo que tenga la capacidad de hacer sal tradicional y de calidad exactamente igual que nosotros, y de esas hay algunas, pero son pocas. La idea es llegar a hacer una sal tan buena en calidad como la de ellos, y que se reconozca. Pero claro, la fundación puede poner en valor las salinas, las puede recuperar, puede trasladar a la población la importancia de ese patrimonio, pero ya comercializar sal también. También porque es básico, es uno de los pilares fundamentales. Buscar mercados, tener comerciales. Bueno, quizá no de una manera tan agresiva como lo haría una gran fábrica o una gran empresa, sino que desde una estructura pequeñita, pensando en la calidad y pensando en poquito a poco, y sobre todo pensando en con quién nos tenemos que aliar a la hora de que nuestra sal sea más valorada. Pues evidentemente con el mundo de la gastronomía y sobre todo con el mundo de la alta gastronomía, y de eso tenemos mucho en el país. Y ¿habéis cazado ya alguno? Bueno, hemos cazado algunos, sí. Más que cazado, yo creo que son gente que saben apreciar la sal. Por ejemplo, aparte de los locales, a los locales ya les conocemos, a los de Slow Food, Anemias, que pasa mucho por aquí, López de Piña todavía, pues... Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de Martín Berasategui, podríamos hablar de hace 2 años ya que Martín me llamó al despacho para pedirme algún vídeo o algo para poder vender la sal de Salinas cuando iba por ahí en las conferencias, o sea que él está interesadísimo. Eso es porque lo ha probado, la utiliza habitualmente y le gusta mucho. Pero ¿cuántos kilos decías antes que ha salido de producción? Igual Martín Berasategui se los lleva todos, porque han salido de momento muy pocos. Bueno, han salido poquitos, pero tendría que abrir muchos restaurantes para llegar a llevarse toda nuestra sal. No, da para más que para Martín, sí. ¿Y los salineros qué sacan de todo esto? ¿Ellos siguen sacando rentabilidad a la sal, o una vez de que han donado las eras
Bueno, ellos ya no tienen rentabilidad. Ellos han donado las eras a la fundación, por lo tanto las eras ahora mismo son de la fundación y es la fundación quien debe restaurarlas y trabajarlas. Pero ellos han quedado con el derecho de los manantiales, con los derechos de los manantiales de Salmuera. Por lo tanto, a partir de ahí lo que han hecho es llegar a un acuerdo con la propia fundación para que sea la fundación la que use esos manantiales a cambio de un canon. Ellos consiguen un canon y con ese canon, a partir de ahí es donde pueden generar pues una economía. Pero no te llego a entender, Miquel. El problema era complicado por eso, porque no solamente son las eras, o sea, que son esas superficies más o menos cuadradas o rectangulares donde se expone, se pone el agua y se evapora, ¿no? Y ahí sí tenemos la sal. Pero, claro, para que uno es propietario de las eras, pero también del agua. El caudal, sí. Claro, entonces esto... La salmuera, ¿cómo se llama? La salmuera, que viene de 5 manantiales hipersalinos, y esos siguen siendo propiedad de Gatxagak. Eso es de Gatxagak. Y las eras de la fundación. Las eras de la fundación. Pero antes, yo, por ejemplo, si tenía, 6 eras, bajaba. Hacía mi sal, me la llevaba a mi casa. Luego, con ella, pues hacía lo que bien podía. Ahora... No, ahora ya las eras son de la fundación. O sea, el salinero ya no baja las salinas. No, el salinero no baja las salinas. No baja. No. Habrá salineros que bajan a las salinas, pero serán los que la fundación tenga trabajando en el propio valle. ¿Y tenéis ya salineros trabajando para la fundación? Bueno, ahora mismo tenemos uno trabajando para la fundación, que es el último salinero que ha trabajado en el valle y que espero que siga trabajando para la fundación. ¿Y el resto no tiene interés en...? Lo que pasa es que estamos hablando de una salina que dejó de funcionar a finales de los años 60, principios de los 70. Por lo tanto, la mayor parte de los salineros que todavía están, pero la mayor parte de ellos están jubilados. Por lo tanto, yo pensaba que bajaban, por lo menos para casa, para tener sal para casa. Ha habido algunos de ellos que sí han colaborado, incluso han trabajado en la restauración en estos últimos años con nosotros, pero incluso alguno de ellos también se ha jubilado, con lo cual están ahí, se les puede consultar, se puede hablar con ellos, pero ya no están trabajando en el valle. Nos queda uno y ese sí sigue trabajando y seguirá. Esperemos. Bueno, así que ha sido complicado, porque... Ha sido complicado. Esto es como el Tribunal del Agua de Valencia, una cosa complicadísima. A mí Lorena me dice el agua que pasa por todas partes y de todo. Las eras, sí, y me dicen, las eras que han sido de tus tatarabuelos, de tus abuelos. Me imagino con el peso que eso tiene en cada una de las familias en Salinas de Añana. Estamos hablando no de un trozo ahí de tierra, no, de una forma de vida, de lo que ha sido tu tatarabuelo, tu abuelo. La gente ha comido de eso, los tuyos, y de repente pues pasan una serie de cosas y al final una fundación te coge las eras, pues eso tiene que costar, ¿no? Aunque se estén cayendo. Sí, y de hecho, se estén cayendo. Bueno, pero sí, pero también en las perspectivas de que se desarrolle el valle de manera potente e integral, pues también les ha animado a dar ese paso. Es cierto que ha sido por eso que yo les alabo, porque bueno, han sabido apostar por el futuro y han sabido apostar por su tierra, en el fondo, que sí, que eso es lo que querían y habían perdido, ¿no? Pero sí, tienen el fruto de ese canon y desde luego, en cuanto se ha regularizado del todo la situación de la propiedad, saben que tienen las puertas abiertas para su integración como patronos en la fundación. Alguno estará pensando, a ver si luego se forra la Diputación con todo esto. Pues no. A ver si sacan una sal que se la llevan los japoneses como si fueran angulas y nosotros hemos hecho el tonto. El objetivo no es que la fundación o que la Diputación se forre ni que nadie se forre. El objetivo es que llegar a restaurar el valle, a generar ahí una actividad que dé la vuelta un poquito no solo al valle sino también al pueblo y al entorno, y poder legar eso a las generaciones futuras. Se trata de dar un empujón y llevar el entusiasmo necesario para que quienes decidan instalarse y vivir allí puedan tener una manera de vivir dignamente sin tener que acercarse a Vitoria para buscar trabajo. En estos años que lleváis, Alberto, Miquel, en Salinas, no sé, ¿habéis visto gente interesada por la zona, gente que teniendo confianza en el proyecto pues haya pensado en instalar desde un bar a una casa, pasando por un comercio? No sé, en Salinas pues antes había más de media docena de bares, estaba el carnicero, había más de 10, estaba de todo.
pero sí ha habido, incluso ha habido intentos, lo que pasa es que quizás en el peor de los momentos desde el punto de vista económico para el pueblo, ¿no? Para lo que es Salinas de Añana, pero sí, y se habla y bueno, hay ideas en el aire. Yo creo que en el momento en el que se vea realmente y se entienda desde fuera que el valle ha dado la vuelta, algunas de esas ideas acabarán plasmándose. Poquito a poco irán tomando forma y van a potenciar al valle, y el valle les va a potenciar a ellos también. Yo creo que los salineros están dando cuenta que la cosa está cambiando, y de hecho antes vivían de la sal y ahora los que espabilen, por decirlo así, van a vivir de las salinas. ¿Estáis convencidos? Estoy convencidísimo. Si pensamos que si sigue la dinámica que sigue, es un paisaje cultural y como tal atraerá a un montón de población, un montón de visitantes, un montón de todo. Y eso obligará a que haya que activar unos servicios para toda esa gente que venga. Será importante ver que el gris va perdiendo terreno y el blanco se recupera. No sé cuándo podremos ver. Y además de verdad, no de Photoshop. Sí, de verdad. No de Photoshop, ni que si te sales un poco del encuadre de la fotografía ya no tienes el blanco. Pues eso. Empezaremos a verlo el verano que viene, verano de 2010. ¿Sí? Ya va a haber unas cuantas eras más restauradas. Vamos a empezar a trabajar ahora mismo, probablemente en enero ya, a continuación de las eras del pediluvio. Las eras que ya están restauradas se van a trabajar, y estamos ahora preparando un proyecto para empezar a restaurar algunas eras en la zona de los manantiales arriba, en Santa Engracia, quizás la zona más espectacular del valle y la menos conocida. La más difícil también de acceso, difícil de acceso, pero el acceso existe, se ha restaurado y ahora mismo sería posible llegar hasta allí, pero queremos restaurarlas y queremos generar un segundo foco de atención que evidentemente en verano de 2010 se estará trabajando en la restauración, pero en verano de 2011 será visitable. ¿Y cómo se baja luego la sal desde allí? A hombros. A hombros. Uh-huh. ¿Y todo esto con un salinero jubilado se puede llevar a cabo? Bueno, jubilado no, estás en jubilar. Lo de las eras, lo del trabajo de eras. No, habrá el trabajo que tiene la fundación. Tendrá que haber más. Lógicamente tendrá que haber más. Uh-huh. Pero, Miquel, ¿cuántas era ya toneladas, ¿no? ¿Cuánto produce cada era para que aquí nuestros clientes tengan una idea? Para hacernos una idea, una era, que es una especie de, como si fuera una terracita de unos 12, 15, con mucho 20 metros cuadrados, es capaz de producir más de 1 tonelada de sal en el verano, que es donde 4 por 3 y 12 metros cuadrados, más o menos. Sí. Más de 1 tonelada. Más de una tonelada. Si estamos pensando del orden de 5.000 eras, pueden llegar a ser más de 5.000 toneladas de sal. Un salinero puede llegar a trabajar del orden de 40 a 50 eras, más o menos. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es un proceso continuo, no es, es todo el verano produciendo sal, no es que se produzca sal 1 tonelada, sino que son 4 o 5 meses que se va produciendo cada día a día, con lo cual un salinero puede producir muchísima sal. ¿Necesitas sol de continuo o cómo? Sol y viento, son los factores que hacen que... ¿Y ellos qué os dicen? ¿Viento del norte, viento del sur? ¿Les da igual, castellano, que solano? Pues no sé cómo lo llaman al viento, la verdad, seguro que tiene algún nombre especial. Aquí viene de abajo, no sé cómo se llama. De abajo, o sea, que del sur. Sí. Más seco, ¿no? Más seco. Y julio, agosto, septiembre. Desde mayo el año bueno, desde junio el año malo, y hasta agosto o septiembre, también en función de que el verano venga mejor o venga peor. ¿Te han contado muchas historias, muchas juergas los salineros, muchos? Juergas, no sé, a mí me han contado una historia, no sé si es cierta, pero la voy a contar, y es de cómo se descubrieron las salinas. Es un mito, probablemente sea falso, pero tiene su gracia, y es que los animales tienen la costumbre de, cuando encuentran una fuente salada, ir a beber a ella, ¿no? Necesitan esa sal para su propio organismo. Y había un pastor que llegó a ver una vaca bebiendo siempre del mismo sitio, del mismo pozo, hasta que se acercó allí y dijo, ¿qué pasará aquí? Que había un manantial salino, y ese era el manantial de Santa Engracia. Bueno, hay una historia con la vaca, probablemente no sea cierta, porque son surgencias, los manantiales son surgencias que están a flor del terreno, y en verano dejan una costra de sal, lo que las hace evidentes, ¿no? Pero bueno, la historia tiene su gracia. De todas formas, yo creo que tenemos que desmitificar un poco lo del vino y las salinas, lo que pasa es que están todos bares que están todo el día de juerga. El ciclo productivo de la sal es lo que decíamos, hay 4 o 5 meses de producción. Antes de eso hay unos cuantos meses, que es en invierno, que es cuando se preparan todas las eras para que estén en funcionamiento. Y luego, una vez que en septiembre se acaba con la producción, es cuando los salineros históricamente cogían sus mulos y repartían su producto por todos los sitios. Pero claro, los salineros y sus transportistas de antes son los camioneros de ahora.
Cuando van con su producto a un sitio, llevan su sal, pero cuando vuelven también cargados con un producto. Y ese producto puede ser vino, puede ser otras muchos. Y el vino era uno de los que más traían. Pero claro, que trajeran mucho vino no significa que... Ahí, Alberto, las referencias tan continuas que he hecho pues a bares y juerga, es simplemente la vida, ¿no?, que tenía aquello. Que alguien va ahora mismo a Salinas en un mes que no sea agosto y piensa, pues no sé, ¿cuántos pueblos tienen más actividad que Salinas de Añana? Y no, Salinas de Añana, los que nos están escuchando han visto que era un pueblo con una vida tremenda, impresionante. Igual que los pueblos pues más punteros de Rioja Alavesa, un fin de semana, no, aquello era... Hombre, pues, en agosto se ve también, la cantidad de gente que veranea en Salinas de Añana, pues ya en agosto sí que uno puede darse cuenta de lo que significa, lo que ha sido la vida de ese pueblo, ¿no? Quizás lo suyo sea que poquito a poco vayamos recuperando esa vida que tuvo. Por eso que nosotros desde Araba perdemos menos la moral que otros desde más lejos, ¿no? Porque nosotros sabemos que eso tiene futuro, que lo ha tenido, ¿por qué no lo va a tener ahora si se ve desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sabemos que ahí hay un filón, pero que ese filón se explotará también en la medida en la que no solo las instituciones se involucren, sino todos los que viven en Salinas. De ahí que hablemos y estemos hablando tanto de los salineros, porque es fundamental que todo el mundo asuma el proyecto como propio, que lo es de todos. Como decíamos antes, no es de nadie, es de todos. Ha coincidido que la coyuntura fuese tal que ahora va a salir adelante este proyecto y por eso somos los tres muy optimistas, pero yo creo que reflejamos ese optimismo que muchos han conocido y que muchos quieren recuperar. Lo que me apunta Uxue Cascuinchá de candidato a entrar el Valle en las máximas catalogaciones de la UNESCO. Cierto. Bueno, eso está ahí. Eso es una potencialidad que tiene el Valle. Dependerá de que lo hagamos mejor o de que lo hagamos peor para llegar a conseguirlo. Es un camino. Pero, ¿qué tienes que presentar? Bueno, un Photoshop, desde luego. No, un Photoshop no. De hecho, hemos tenido ya algún consejero de la UNESCO haciendo una visita por Salinas y fue el mismo consejero el que nos decía que nos teníamos que presentar precisamente a eso, debido al potencial que tiene. Un poco desde la UNESCO se está potenciando este tipo de elementos. Ya no se crean cascos históricos y etcétera. Lo que está ahora en boga son los paisajes culturales y Salinas como tal es perfecto para poder presentarse. De hecho, está inscrito ya desde hace muchísimos años, aunque casi nadie lo sepa, desde el año 98 ya hay una propuesta y Salinas de Añana aparece como posibilidad para que esté inscrito en esos listados de la UNESCO. Lo que pasa es que hoy en día necesitamos restaurar una buena parte del valle para llegar a un punto en el que podamos optar a eso. Por lo tanto, hay que recorrer un camino y ese camino hay que hacerlo bien y si lo hacemos bien, que espero que sí, pues estaremos llamando a la puerta. ¿Se nos olvida algún detalle en estos 45 minutos que hemos charlado que marque el plan director, que marque el futuro para el Valle Salado y que no haya sacado este periodista a relucir? Pues seguro que se nos olvidan muchísimos detalles, pero... Hay otro elemento que se está restaurando que en Salinas y desde hace ya unos años se está recuperando todas las murallas de la muralla de Salinas de Añana. Antes era una gran desconocida y hace unos años se hizo unas excavaciones, se descubrió y se está poniendo en valor. O sea que dentro de poco habrá otro espacio visualizado que se pueda añadir a la visita del valle. Tiene rincones preciosos la villa dentro. Eso sí, me acuerdo mucho del arquitecto que planteó, no sé quién dio el permiso oportuno para levantar el frontón en el pueblo. El maravilloso frontón ese que se ve, ¿verdad? Miguel se ríe. Aquí, porque es arquitecto el también. Silencio es lo que más... En realidad ese frontones tiene una ley de los años 90, promoción de los años 90 para construir frontones por todos los pueblos, o sea que no es un frontón solo, sino se puede hacer otra ley para tirar el frontón de Salinas, no por los frontones, perdonen los pelotaris, sino porque es... Quizá pero lo que habría que hacer decía Alberto, ¿no? Es ese cambio de mentalidad. Antes se pensaba, bueno, pues bienestar, un frontón, pues sí, claro, quizás no era desde luego el lugar más idóneo. Hoy ya se piensa en otras cosas. Tampoco se sabía que en aquel momento que había una muralla y ahora sabemos que hay una muralla, por lo tanto lo suyo quizás sería hacer un planteamiento mucho más global de lo que es toda la parte alta del casco urbano, que incluya el frontón y que incluya la muralla y ver qué desarrollo puede tener. Bueno, aquí en la documentación creo que tengo pues... Me parece que esto, Lorena, es tuyo. Y aquí, si uno mira la documentación, pues esto lo tenemos que trabajar los periodistas. Antes decías, bueno, hay que buscar partidas económicas de muy diversos sitios. Yo creo que los 900.000 euros estos de Euratos son de medio ambiente. Y luego medio millón desde Minas y 300.000 desde Cultura. El caso hay que rascar de donde sea. Sí, claro. Y bueno, más los 500 de mi casa, de mi departamento, de la Diputación Foral. Sí, también va a participar la Caja Vital con 250.000, ¿verdad?
creo que son 250.000. Sí, yo creo que aunque somos solo dos los patronos, Ayuntamiento de Salinas y nosotros, la financiación está garantizada y no solo para el año 2010, pero como hemos venido explicando, ¿no? Porque yo creo que se ha visto que hay que invertir en este momento. Bueno. Y que hay que invertir porque además es la cultura, yo no me cansaré nunca de decirlo, en cultura hay empleo y en cultura hay ilusión y hay se habla de bienestar social siempre, oye, y siempre se identifica cuando uno está hecho polvo, está fatal de salud. Bienestar social es también bienestar cultural, es poder disfrutar y vivir con más alegría desde el pueblo porque estoy viendo que esa Salinas se recupera. Para mí eso también es bienestar social. ¿Cuántas personas han pasado por Salinas? No sé. Visitantes, sí. Visitantes. Este año probablemente terminemos el año en unos 20.000. 20.000. Si juntamos lo que son las visitas guiadas con el pediluvio. ¿De ellos alaveses qué tanto por ciento? Pues no sé decirte, no tengo esas cifras, pero supongo que la gran mayoría. ¿La gran mayoría? Sí. Bueno, estoy convencido que muchos todavía no han pasado, así que la invitación desde estos Yo ya he micrófonos... pedido a Luis, por ejemplo, antes que hablábamos de carreteras, que me ponga unos carteles decentes, porque ahí tenemos la autopista de todos los de Bilbao que pasan tirando rápido para allá, pues que vean las Salinas y se apeen de la autopista un momentín, ¿no? Suban por la Tejera, claro, y lleguen al Valle Salado. Y además a un pueblo con un carácter especial dentro de lo que es Álava, que es muestra también de la riqueza tan diversa que tenemos en territorio alavés. Es muy diferente un salinero a un riojano alavés, y este es muy diferente al de Aramayo, pero esto es Álava. Bueno, pues Mikel Landa, Lorena López de la Calle, Alberto Plata, Iruei, eskerrik asko. Gracias. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin hemen egongo gara Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren ingurutan. Ordura arte, agur!